Desde que éramos niños, siempre escuchábamos historias sobre la vieja mansión en la colina. Mis amigos y yo solíamos llamar a ese lugar la Casa de los Mil Secretos. La construcción estaba a las afueras del pueblo, oculta entre la niebla y envuelta en una atmósfera de misterio que parecía espesar el aire cada vez que nos acercábamos. Nunca pensé que alguna vez cruzaría sus puertas, hasta esa noche, cuando mi amigo Rubén me convenció de que pasar la noche en la mansión era la única forma de demostrar que todo lo que decían sobre ese lugar era solo un montón de supersticiones. Rubén tenía un amigo, Miguel, que había estado en la mansión unas semanas antes. Según él, había sentido una extraña presencia, como si algo o alguien lo estuviera observando en cada rincón. Sin embargo, el relato que más me inquietó fue el de aquella puerta. Miguel aseguraba haber encontrado una puerta que parecía no llevar a ninguna parte, una entrada que no aparecía en los planos de la mansión y que no tenía manija ni cerradura. Era una puerta más, pero al mirarla por más tiempo, algo en ella parecía malvado. Miguel nunca pudo explicar con exactitud qué fue lo que vio, pero el brillo en sus ojos cada vez que contaba esa historia era suficiente para estremecer a cualquiera. La noche que decidimos ir, el cielo estaba cubierto por nubes densas y grises. No había luna. Recorrimos el camino hasta la mansión en silencio, cada paso retumbando en el vacío del bosque. Al llegar, me di cuenta de que aquel lugar parecía aún más imponente y desolado en la oscuridad. Las paredes, descascaradas y llenas de musgo, parecían contener secretos tan antiguos como el tiempo mismo. Entramos con linternas en mano, y lo primero que noté fue el silencio absoluto. Cada rincón de la mansión parecía devorar el sonido, como si el lugar mismo nos estuviera observando, probando nuestra resistencia. Nos dirigimos a la escalera principal. Miguel nos había dicho que la puerta estaba en el tercer piso, en una habitación al final del corredor. Subir esos escalones fue como ascender en un sueño febril, con el frío invadiéndome la piel y el sonido de mis propios latidos resonando en mi cabeza. Cuando finalmente llegamos, la puerta estaba ahí, justo como Miguel la había descrito. Una puerta de madera negra, tan antigua que parecía a punto de desmoronarse al mínimo contacto. Sin embargo, había algo que nos mantenía alejados, una especie de barrera invisible que helaba el aire alrededor. Rubén se adelantó y pude ver su mano temblar mientras tocaba la puerta. La puerta se abrió. Lo que vimos al otro lado no era una habitación común. Al principio parecía un espacio completamente oscuro, pero a medida que entramos, una luz espectral comenzó a iluminar el lugar. Era como si el cuarto no tuviera un fin. Había más puertas, puertas que iban de un lado a otro, colocadas al azar en paredes que no seguían ninguna lógica arquitectónica. Un sonido, apenas audible, empezó a surgir del fondo. Susurros. Cada puerta parecía emanar voces, como si alguien estuviera atrapado detrás, pidiendo ayuda en una lengua que no entendíamos. Rubén y yo nos miramos, y en un acto de insensata curiosidad, comenzamos a abrir las puertas. La primera nos mostró un paisaje sombrío, una ciudad antigua y en ruinas donde la noche parecía eterna. En la segunda vimos una versión distorsionada de nosotros mismos, parados en aquel mismo cuarto, pero con rostros pálidos y ojos vacíos, observándonos sin parpadear. El terror comenzó a paralizarme, pero Rubén insistía en continuar. Al abrir la tercera puerta, algo salió de ella. Era una sombra, oscura como la noche misma, que se movía con una rapidez sobrehumana. Antes de poder reaccionar, la sombra nos rodeó, susurrando en nuestros oídos, llenándonos de visiones imposibles, imágenes de lugares de sufrimiento eterno, de seres atrapados en un ciclo interminable de agonía. Sentí como si algo estuviera tirando de mi espíritu, arrastrándome hacia esas visiones. Rubén intentó cerrar la puerta, pero algo, una fuerza que no puedo describir, la mantenía abierta. Fue entonces cuando vimos una figura al final de la habitación, un ser alto y delgado, envuelto en sombras. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que era casi insoportable. La entidad nos observaba, y aunque no dijo nada, su mensaje fue claro. Habíamos cruzado una línea, y ya no había vuelta atrás. El terror nos hizo correr. Cerramos la puerta detrás de nosotros y bajamos las escaleras a toda prisa. La casa,
que antes era solo un lugar viejo y desierto, ahora parecía cobrar vida, como si cada esquina y cada pared estuviera observándonos, acechándonos. Llegamos al pueblo sin decir una palabra. Sabíamos que, a pesar de estar físicamente lejos de la mansión, algo de ese lugar nos había seguido. No volvimos a hablar de lo que sucedió. La puerta estaba cerrada, pero en mi mente, esa imagen de los ojos brillando en la oscuridad, esa sensación de ser observado por algo que no pertenece a este mundo, me persigue hasta el día de hoy. Llegamos al pueblo sin decir una palabra. El aire frío de la madrugada nos envolvía, pero no era solo el frío lo que me hacía temblar. Era la certeza de que algo, una presencia oscura, nos había seguido desde la mansión. Al mirar a Rubén, vi en sus ojos la misma expresión de terror contenido. Su respiración era entrecortada, y aunque intentaba parecer sereno, yo podía notar el leve temblor en sus manos. Ninguno de los dos se atrevió a romper el silencio. Había algo en el aire, un peso que parecía caer sobre nosotros, como si una sombra invisible se extendiera por el pueblo en silencio, aguardando a que bajáramos la guardia. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, los veía a ellos. No era solo la figura en la oscuridad, sino algo peor, esas miradas, esos reflejos distorsionados de nosotros mismos, mirándome desde detrás de las puertas. Parecía que, al cruzar la entrada de la mansión, habíamos roto una barrera, un umbral que nos permitía ver destellos de otras realidades, otras versiones de nosotros atrapadas en ciclos de pesadilla eterna. La siguiente semana fue una especie de niebla. Intenté reanudar mi vida normal, pero no pasaba un solo día sin que sintiera esa mirada, esos ojos brillando en la oscuridad, siempre vigilándome. Llegué a pensar que era mi imaginación, que mi mente simplemente no podía borrar las imágenes de esa noche, pero los sucesos extraños comenzaron a acumularse. Primero, fue una serie de luces titilando en mi habitación en medio de la noche. Luces que parpadeaban en patrones extraños, como un código que no lograba entender. Luego, sombras fugaces apareciendo en los espejos de la casa. Era como si mi reflejo tuviera una voluntad propia, moviéndose en sincronía imperfecta, con un retardo mínimo, como si estuviera vivo por sí mismo. Cada vez que veía algo así, sentí un vacío en el estómago y una ola de frío que recorría mi piel. Sabía en el fondo que no estaba solo. Rubén comenzó a comportarse de forma extraña también. Lo llamé varias veces, pero evitaba mis llamadas, y cuando finalmente respondía, su voz sonaba apagada, como si algo estuviera drenando su energía. Una tarde, logré convencerlo de que nos viéramos en un café en el centro del pueblo. Me sorprendió verlo tan demacrado. Tenía ojeras profundas y su piel, normalmente de un tono saludable, parecía casi pálida, como si no hubiera dormido en días. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», me preguntó sin rodeos, con una voz apenas audible. Asentí. Sabía exactamente a qué se refería. La mansión, aquella noche, algo había cambiado dentro de nosotros. Rubén confesó que, cada noche desde que volvimos, escuchaba voces en su casa. Decía que al principio eran susurros apenas perceptibles, pero que cada día se volvían más claras. Y lo peor, sentía que algo se movía en la oscuridad, justo al borde de su visión, siempre vigilando, siempre esperando. Esa misma noche recibí un mensaje de Rubén en plena madrugada. Decía: «No puedo más. Sé que me está observando. He visto sus ojos en el espejo. Son los mismos que nos miraron en la puerta de la mansión. No puedo escapar». Corrí a su casa, pero cuando llegué, su madre me informó que Rubén se había encerrado en su habitación y no respondía. Intenté abrir la puerta, llamarlo, pero era inútil. Al día siguiente me dijeron que había desaparecido sin dejar rastro. Después de eso, la situación solo empeoró para mí. La presencia se volvió más palpable. Era un olor, un frío que llenaba el aire y que no podía explicar. Las puertas de mi casa comenzaron a abrirse solas y cada vez que cruzaba el umbral de cualquier habitación, sentía un escalofrío, como si estuviera cruzando esa maldita puerta otra vez. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí un peso en el pecho, como si alguien se sentara sobre mí. Al abrir los ojos, lo vi, aquella figura sin rostro, con sus ojos brillando en la penumbra. No gritó ni se movió,
Solo me miró, y en su silencio sentí que me decía todo lo que necesitaba saber. Yo le pertenecía ahora. Con el tiempo, perdí amigos, familia y trabajo. Nadie entendía lo que me ocurría, y yo mismo empezaba a dudar de mi cordura. Pero no era locura. Era el precio de haber cruzado la puerta prohibida, de haber visto algo que ningún humano debería ver. Rubén había desaparecido, y me convencí de que yo sería el siguiente. Ahora, cada noche es una lucha contra el sueño, porque sé que, en cuanto me duerma, volveré a ver esos ojos. Y aunque intente huir, siempre se mantienen ahí, observándome, esperándome, como si supieran que, tarde o temprano, también cruzaré esa última puerta para nunca regresar.